El derecho y su creciente constitucionalización tiene efectos en nuestras vidas y la manera en la que la desarrollamos. Sobre su relación con la familia platicaremos con Daniel Delgado Ávila. Acompáñenme, comenzamos. Daniel Delgado Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y en argumentación jurídica para la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es experto en protección jurisdiccional de los derechos de la infancia por la Universidad Chilena Diego Portales. Es coautor del Manual para juzgar con perspectiva de género en materia familiar y miembro del Consejo Consultivo del Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, ambos elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Forma parte de la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar. Desde 2013, desempeña el cargo de juez oral familiar en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Daniel, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a tu programa Escuela Judicial. El gusto es mío. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Daniel, permíteme comenzar platicando contigo y preguntándote, ¿qué es la familia? Lo primero que hay que entender a mí me gustaría hablar más que qué es la familia, hablar de cuáles son las concepciones de familia. Actualmente la familia me parece que no hay un concepto único de familia, sino hay diversas concepciones en relación a lo que es la familia. Han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad y al día de hoy lo que podemos hablar es más bien pasar de la familia a las familias, ¿sí? Básicamente el elemento común a cualquier concepto o noción actual de familia es la existencia de esos lazos de amor, de compañerismo, de solidaridad que se dan con cierta permanencia entre dos o más personas. Si estas relaciones entre las personas y precisamente sobre sus afectos, ¿qué relación tiene entonces con el derecho? Bueno, la relación que existe entre familia y derecho es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el derecho se construye y la idea de familia, de familias, de sus roles, de sus funciones, de qué es y qué no es una familia, a qué le damos el calificativo y a qué no le damos el calificativo de la familia, pues impacta directamente en el ordenamiento jurídico. Es decir, el derecho tratará de normar, de captar, de construir un determinado o determinados modelos de familia de acuerdo con pues la forma de ver la realidad en un tiempo y en un lugar determinado. Al final, la idea que permee en relación a lo que son las familias o los modelos familiares va a permear en el derecho y se va a dar estas tensiones entre lo que desde el punto de vista sociológico se considera como un modelo familiar y lo que el derecho o la ley considera que es la familia. Si bien es cierto que, a lo largo del tiempo y de la evolución social, el concepto de familia y las concepciones de las familias ha ido cambiando, también es cierto que tenemos la visión de una familia heteronormada como una familia tradicional. Daniel, ¿nos podrías platicar un poco más la diferencia entre este modelo de familia y otros modelos de familia alternativos? ¿Cuáles serían si no es la familia heteronormada? Madre, padre, hijos. Sí, claro, pues como lo indicamos, ¿no? El modelo, digamos, hegemónico de familia que estuvo vigente en el mundo hasta hace apenas unos 50, 60 años que se empieza a romper, es el de esta familia heteronormada. ¿A qué nos referimos con una familia heteronormada? Pues es una familia que está constituida por una unión entre un varón y una mujer y pues que se pretende que este varón y mujer pues que tengan hijos, ¿no? Se ha dicho que esta familia heteronormada surge de la idea del patriarcado, donde la única forma de amor o de relacionarse como pareja que se concebía era entre un hombre y una mujer. Frente a esta noción, vamos a decir, tradicional de familia, que es la que muchas personas cuando piensas en una familia y en el imaginario colectivo inmediatamente aparece un hombre, una mujer y los niños o las niñas, pues
empiezan a surgir estas nuevas formas de amar, estos nuevos modelos alternativos de familias en la cual pues ya se concibe pues otro tipo de estructuras en la cual no necesariamente es un hombre o una mujer, pueden ser personas del mismo sexo, en la cual no necesariamente tienen que ser dos personas, puede ser una persona que se encuentre encabezando a esa familia y en la cual pues habrá diversos modelos de familias reconstituidas, es decir, que son la unión de personas que ya previamente han tenido otras relaciones, pertenecido a otras estructuras y relaciones familiares. Cada vez lo vemos más, por ejemplo, en México. Después de un divorcio, las familias se reconstruyen, se crean nuevas familias donde papá, mamá o papás y mamás que ya tenían hijos vienen a vivir con sus nuevas parejas, con sus propios hijos. Entonces, pues sí, es un reconocimiento a la pluralidad, a la diversidad. Y sobre todo a la pluralidad y a la diversidad en las formas, como muy bien lo decías, Daniel, de expresar nuestro amor, de expresar nuestras formas de relaciones afectivas también. En ese contexto, Daniel, me gustaría solamente hacerte una pregunta muy rápida, y es, si el derecho y la familia tienen una relación, ¿qué es lo que busca proteger entonces el derecho cuando se vincula con la familia? Bien, bueno, el derecho, bueno, primeramente me gustaría retomar esto, ¿no? Lo que busca, a mí me parece que lo que debería buscar el derecho principalmente es garantizar cualquier tipo de formas de expresión del amor, de la solidaridad y de la vida familiar, ¿no? Esa sería la pretensión, reconocer la riqueza que hay en cuanto a las organizaciones y estructuras familiares en las sociedades contemporáneas, que ya no son homogéneas como antes. Entonces, la principal pretensión del derecho en relación a la familia y la base fundamental es el reconocimiento de esas diversas formas de amar. Vamos a una breve pausa, Daniel. Ahorita permíteme regresar justo con esta pregunta. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Daniel Delgado Ávila, juez oral familiar en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Daniel, hace un momento en el bloque pasado nos decías precisamente cuál era el deber ser con respecto a la relación entre el derecho y la familia, qué es lo que debería de haber protegido o debería de proteger el derecho. En ese mismo sentido y retomando esta respuesta, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el modelo de familia o los modelos de familia que efectivamente protege el sistema jurídico mexicano? Bien, un primer punto que habrá que precisar es que nuestra Constitución política no establece cuál es el modelo de familia a proteger. Esto ha sido un avance jurisprudencial derivado de las discusiones sobre el matrimonio igualitario. A raíz de estas discusiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la correcta interpretación que se le debe de dar a nuestra Constitución y a las leyes cuando hacen referencia al término familia es que no se refieren a un solo modelo de familia, sino a una pluralidad de conceptos de modelos de familia, de tal suerte que el ordenamiento jurídico debe de tener la flexibilidad, la versatilidad para que a través de sus diversas instituciones logre dar reconocimiento, cabida y permite el ejercicio de los derechos de las personas que pertenecen a cualquier tipo de estructura familiar. Esta sería la idea. Claro que esto nos reta con otro tipo de modelos que nos cuesta trabajo a veces entender en la práctica desde el punto de vista jurídico. Y precisamente sobre estos modelos que a veces pueden salir precisamente de esta amplitud ya modulada también por la Suprema Corte. Estoy pensando, por ejemplo, qué ocurre con las familias que tienen más de dos personas unidas para precisamente crear un seno familiar, o qué ocurre con las personas que no tienen una unión necesariamente sexoafectiva, déjame ponerlo de esa manera, por ejemplo, grupos de personas que son amigas, ¿no? Y que precisamente también buscan tener y alcanzar esta protección familiar. ¿Qué ocurre con ellas?
Bien, yo no tengo noticia de que a este año de 2022 se haya ya llevado a cabo una discusión desde el punto de vista de la Suprema Corte, pero en el derecho comparado ya hay experiencias de reconocimiento del poliamor o unidades familiares integradas por más de un padre, más de una madre, por 3 personas, y esto vinculado estrechamente al tema de la paternidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un niño o niña tenga más de 2 padres o 2 madres. Actualmente en nuestro sistema jurídico y los estándares interpretativos se han orientado únicamente al reconocimiento de padre, madre o padres y madres. No han dado ese paso hacia el reconocimiento de más personas que ejercen la paternidad sobre un niño o una niña, pero creo que el futuro se dirige hacia allá, al reconocimiento también de estas estructuras. Y permíteme preguntarte precisamente, ¿existe algún tipo de herramienta constitucional, algún tipo de mecanismo? Estoy pensando, por ejemplo, en la interpretación pro persona, ¿no? Sobre todo en la maximización de los derechos, que también permita a las personas juzgadoras ampliar la protección de los derechos de familia a otros modelos no reconocidos, no discutidos todavía. Sí, me parece que esta es una discusión que aún no ha terminado. Me parece que se inicia con el tema del matrimonio igualitario, por supuesto, entre personas del mismo sexo, pero aún no concluye esto. Este camino que se inició en el año de 2010, me parece que estamos por ver los puntos más finos, y creo que pues las herramientas como la interpretación conforme, en su caso, o el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad, eventualmente en cada caso concreto permitirían y tendremos que tender al reconocimiento de estas nuevas unidades familiares. Yo no encuentro ningún obstáculo entre la doctrina jurisprudencial que en relación al concepto de familia ha venido sosteniendo la Corte durante todos estos años y la protección a los derechos de las infancias y adolescencias, que evolucione hacia eso, ¿no? Hacia este reconocimiento. Y me gustaría detenerme sobre este segundo elemento que mencionaste ahorita, Daniel, y es que precisamente, y esa es una impresión personal, me gustaría conocer tu opinión. Por lo menos en la Ciudad de México, creo que ha habido un avance importante en la discusión pública. Y creo que ya nadie podría hablar a estas alturas, pues precisamente de que los derechos de 2 personas a contraer matrimonio o a formar una familia queden en duda. Sin embargo, de tu experiencia, ¿cómo pueden convivir estos derechos con los derechos de la infancia, con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? ¿Habría algún tipo de contraposición? No, me parece que aquí el papel primero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, y también los desarrollos que posteriormente ha hecho nuestra Corte, pues ya han dejado en claro que, por ejemplo, el tema de la orientación sexual de una persona no incide en el interés superior de la infancia. Es decir, no está demostrado bajo ninguna circunstancia que la orientación sexual de padre o madre cause algún tipo de afectaciones en la infancia, en los hijos, en las hijas, y que este no puede ser un argumento que entre en la discusión para negar la custodia o determinar o no la pérdida de la patria potestad. Entonces aquí ya hay un estándar muy claro que creo que puede ser simplemente extensivo a los otros modelos familiares que se nos puedan presentar mucho más novedosos. Por supuesto. Entonces aquí me parece que desde el punto de vista jurisdiccional, y aquí habrá que tomar que la base de este criterio, de estos estándares jurisdiccionales, están basados en conocimientos científicos. No se ha demostrado ningún tipo de afectación entre familias, digamos, tradicionales y estos nuevos modelos familiares. Y esto nos tendría que poner, pues, precisamente las antenas muy en alto para tratar de evitar en todo momento, pues, distorsiones cognitivas como son los estereotipos. Pero, Daniel, vamos a una breve pausa. Acompáñenme, por favor, a ver la reseña de un libro que habla sobre la legislación argentina en materia de eutanasia. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ya volvemos. Eutanasia y autonomía es la obra que aborda las leyes que rigen este procedimiento en Argentina. Aborda el controvertido tema para determinar si la eutanasia es un derecho y analiza los ordenamientos jurídicos de Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos y México.
El libro expone la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido y otras figuras afines relacionadas con el tema. Además, le presenta al lector un abanico de posibilidades del derecho a vivir con dignidad. Está dirigido a quienes buscan tomar una postura frente a una problemática que provoca tensión en los sistemas jurídicos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Daniel, nos comentabas desde el primer bloque, pues precisamente que el derecho de familia es un derecho, es una rama como todo el derecho, pero particularmente esta, que va en constante avance, en constante cambio, evoluciona conforme lo hace también la sociedad. En últimos años ha habido un cambio fundamental en el derecho familiar y me gustaría, desde tu opinión, ¿en qué ha consistido este cambio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la constitucionalización del derecho familiar? Claro, es muy interesante la pregunta. La constitucionalización, desde un punto de vista teórico, pretende que los contenidos de los derechos fundamentales, de los derechos humanos contenidos en las cartas constitucionales, permeen en todo el ordenamiento jurídico, es decir, que se trasladen, que no se queden solo en la Constitución estos derechos humanos, sino que vayan y se cuelen en todas las instituciones jurídicas, en todas las áreas del derecho. El derecho de familia no es la excepción, y me parece que el derecho de familia pues ha evolucionado precisamente porque veníamos de un sistema patriarcal, autoritario, donde toda la discusión en relación a los aspectos jurídicos de la familia se dejaba en el ámbito privado y escapaba al escrutinio público. En este nuevo proceso de constitucionalización tenemos que entrar a las familias y ya no garantizar los derechos humanos de la familia como un ente abstracto, sino de todos y cada uno de los integrantes, de las personas que integran los núcleos o las estructuras familiares. Por supuesto. Y me gustaría preguntarte, esta idea de volver a la discusión pública los asuntos de familia está relacionado con lo que los movimientos feministas han hablado, pues precisamente que la violencia es un asunto público. Entiendo que hace unos años, yo creo que ya bastantes, pues precisamente la violencia intrafamiliar se consideraba un asunto privado, casi que la ropa sucia se lava en casa. Sin embargo, ¿a esto te refieres con volver a la discusión, entrar a las familias y garantizar en mayor medida los derechos? Exacto. Tradicionalmente se consideraba que los aspectos familiares, como lo dices, quedaban a resolverse dentro de la propia estructura familiar, que el Estado no debería de tener un papel activo en la solución de esos conflictos. Al día de hoy, pues, uno de los temas, claramente, el tema de la violencia familiar, de la violencia contra las mujeres, contra las infancias, pues hace necesario un escrutinio, claro, con ponderación, con mesura, pero del Estado hacia la estructura familiar, hacia la garantía de los derechos dentro del ámbito familiar. No podemos quedarnos inmóviles ante esta grave situación que se vive en nuestro país especialmente. Daniel, estamos en 2022 y las demandas de justicia por la igualdad, a través de la igualdad, pues precisamente tienen un punto de partida en las labores de cuidado, en las labores maternales, ¿no? En las labores, pues precisamente en el reconocimiento de una doble jornada. A tu juicio, ¿cuáles son los retos principales en la relación derecho y familia que están por venir? Bien, bueno, creo que el principal reto es el cambio de mentalidad en las personas que operamos los sistemas de justicia y en la sociedad, la cultura jurídica. Es decir, sí hemos tenido, y esto hay que reconocerlo, grandes transformaciones desde el punto de vista legislativo. Hay leyes de avanzada como la Ley General de los Derechos de la Niña y Adolescentes, avances jurisprudenciales muy importantes, pero creo que esto también tiene que permear en la formación de las nuevas generaciones de especialistas, de personas especialistas en derecho y de
de las personas operadoras jurídicas del sistema. Por supuesto. Me parece que este es el gran reto, sí, en nuestro país. ¿Hay espacio para mecanismos alternativos de solución de controversias en materia familiar? Sí, estoy convencido de que los medios alternativos de resolución de conflictos son de una importancia relevante, trascendente en el ámbito del derecho de familia, en la práctica cotidiana, y es mi experiencia. Muchos conflictos se logran solucionar por estas vías alternas con acuerdos satisfactorios, con acuerdos que logran una reparación integral y un reparto equitativo de derechos. Aquí creo que sí, el papel de las personas juzgadoras es trascendental para discernir en qué casos da lugar a la mediación, si no hay una posición de suprasubordinación, y en qué otros casos sí se permitiría. Daniel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, pero sobre todo que nos hayas permitido platicar contigo y darnos claves para entender esta materia. No, un gusto, Francisco, siempre colaborar con ustedes, y mucho éxito en este programa. Daniel Delgado Ávila, juez oral familiar en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de nuestros ancestros evolutivos y los llamados dominios de la vida. El Museo de Historia Natural es un espacio emblemático para la divulgación científica en nuestro país y un lugar inolvidable para quien lo visita. Si se fijan, la arquitectura está basada en cúpulas que asemejan una reproducción celular. Aquí podrán disfrutar de la naturaleza, pues cuenta con una valiosa colección que va desde fósiles, taxidermias, es decir, animales disecados, ejemplares biológicos, hasta réplicas minerales, entre otros que nos muestran la fascinante evolución de la vida y la impresionante diversidad biológica de México. Estamos en la sala Evolución de la Vida, donde está una de las piezas emblemáticas de este museo. Se trata de un enorme dinosaurio de 25 metros de largo. Habitó la Tierra hace 150 millones de años y es una de las 10 réplicas que está en los principales museos de todo el mundo. Este gran dinosaurio del Jurásico Superior fue restaurado por un grupo de paleontólogos mexicanos en 2017. Recobró su color original y lo pueden ver en una posición congruente con lo que sabemos de las últimas investigaciones sobre la postura de estos seres. Se trata de una de las 10 réplicas que están en los museos de historia natural más importantes del mundo, como el de París, Londres, Nueva York o Argentina. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Un orgullo más de México.